Buenas tardes. En nombre del CEAD, en el nombre del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, CEAD, les doy la bienvenida a la presentación del libro para docentes sobre perspectiva de género en la enseñanza del derecho y del sistema de justicia penal. Mi nombre es Cecilia Moreira y es para mí un gusto estar en la presentación de este material, en donde nos acompañan Valeria Rodríguez y Ana Luna, las autoras del material, y Paloma Lugo, quien nos compartirá sus comentarios e impresiones sobre el libro. Valeria, Paloma, Ana, bienvenidas. Qué gusto que puedan acompañarnos el día de hoy. Voy a pasar a leer una breve semblanza de nuestras invitadas para que el público las conozca un poco más. Ana Luna Serrano es directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, organización que brinda acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos desde 1993 en el estado de Nuevo León. Anteriormente, se desempeñó como investigadora senior responsable del área de género en el CEAD. Es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y fue profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, donde coordinó el programa de maestría en Ciencias Jurídicas. Los cursos que ha impartido incluyen Derechos Humanos, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ana es doctora en Derecho con mención honorífica summa cum laude por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Derecho Internacional y licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey. También realizó una especialización en Políticas Públicas y Justicia de Género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En 2019 fue nombrada candidata investigadora nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el periodo 2020-2022. Bienvenida, Ana. Ahora presento a Valeria Rodríguez Gutiérrez, quien es investigadora en el área de género del CEAD, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y como estudiante de la licenciatura realizó una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, realizó una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Bienvenida, Valeria. Y nuestra tercera invitada, Paloma Lugo Saucedo, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho con acentuación en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente estudia el doctorado en Estudios de Género, Sociedades y Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y es investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenida, Paloma. Muy bien, antes de pasar a ya la presentación del material, les recuerdo a nuestras invitadas que cada una de ustedes tiene 15 minutos para realizar su exposición y al terminar las 3 intervenciones tendremos un espacio para responder las preguntas por parte del público. Entonces, a las personas que nos siguen a través de Facebook pueden dejarnos sus preguntas en el apartado de comentarios de esta transmisión. Si les parece, el orden de las intervenciones será el siguiente. Comenzaremos con Ana, después con Valeria y finalizamos con tu intervención, Paloma. Y bueno, sin más preámbulos, adelante, Ana. Gracias, Ceci, y gracias a todo el equipo del CEAD, a quienes extraño mucho y quiero un montón por invitarme acá. La verdad es que es un gustazo venir acá de invitada. También estar como parte del equipo, pero de invitada está como más a gusto, no sé. Entonces, pues mil gracias. Igual también es un gusto estar acá pues compartiéndoles algo de yo creo que el proyecto o uno de los proyectos que pues disfruté más trabajar mientras estuve en el CEAD, que es precisamente este libro para docentes, pues que pretende ser una herramienta útil para quienes pretendan incorporar la perspectiva de género en su práctica, ¿no? Y bueno, mi intención es platicarles un poquito acerca de los antecedentes que nos llevaron a trabajar en este proyecto. No sin antes también decir que bueno, fue la verdad todo un placer trabajar con Ceci, con Valeria en el equipo. Fueron un excelente equipo. Y bueno, igual que Valeria esté de coautora en este material, también me llena de orgullo y fue un gustazo trabajar con ellas, ¿no?
Y bueno, realmente cuando empezamos a pensar en este material, pues ya era evidente que el contexto no únicamente local y nacional, sino a nivel mundial, pues nos surge a gritos el empezar a desarrollar herramientas que nos permitan incorporar la perspectiva de género en nuestra práctica, ¿no? Tanto en la práctica docente, pero también en las instituciones de educación jurídica, entonces, de educación superior en general, pero la educación jurídica, por supuesto que no se puede quedar atrás. Entonces, en el mundo del Me Too, de la marea verde, del Ni Una Menos, pues difícilmente podemos hacernos de la vista gorda y pues hacer como que eso no sucede o como que eso se queda fuera del aula, ¿no? Tenemos que de alguna forma empezar a acercarnos a estos temas porque no es nada más el contexto, sino creo que también las nuevas generaciones, por decirlo de alguna forma, o sea, las generaciones que tenemos en las aulas, nos exigen también saber de estos temas, ser capaces de incorporar los temas en la práctica, porque pues ellas, o sea, es lo que están viendo todo el tiempo, ¿no? En las redes, en los medios, en sus círculos sociales. Entonces, pues no podemos quedarnos atrás y es importante que sepamos también cómo se conecta nuestra práctica o los contenidos que a lo mejor estamos acostumbradas a dar desde hace mucho tiempo con estos temas que ahora le llaman tanto la atención a las generaciones que tenemos en las aulas presenciales y virtuales, ¿no? Por lo tanto, con todas estas, ante esta necesidad, pues este proyecto del libro de docentes empieza formalmente en 2019, gracias al proyecto de reforma de justicia del SEAT, que, pues, digo, una de las principales necesidades en México en materia de perspectiva de género es precisamente el acceso a la justicia con perspectiva de género para las mujeres, ¿no? Y entonces es sumamente importante que en la implementación o en la práctica del sistema de justicia pues tenga perspectiva de género y por lo tanto una herramienta que pueda desde la enseñanza del derecho ayudar a incorporar la perspectiva de género en estos temas, pues también era necesaria y apremiante. Por lo tanto, empezamos con este proyecto, se le da este énfasis, igual ahora Valeria continuará y hablará de los contenidos, pero quisimos hacer una parte del manual que pudiera ser útil no únicamente para quienes tuvieran cursos relacionados con el sistema de justicia penal, sino para cualquier persona que pretenda incorporar o acercarse, a lo mejor antes de incorporar a su práctica la perspectiva de género, acercarse a este tema, ver cómo se relaciona con el derecho de manera general. Y estoy segura de que en cada una de las especialidades de quienes se acerquen a este material, despertará o se abrirán como esta nueva forma de ver las cosas, esta nueva forma de ver su materia, y serán ellas, desde su propia especialidad, quienes puedan empezar a desarrollar más contenidos aterrizados y que sean útiles para quienes imparten otras materias que no sean penal, que no sea un curso de género especializado, sino a lo mejor dar derecho familiar, derecho laboral, derecho, el que ustedes quieran, con perspectiva de género, ¿no? Derecho corporativo, si quieren. Y bueno, esa sería como mi principal invitación, yo creo. O sea, como si les gusta el material, si les parece útil, pues creo que es como no es ni el primero ni el último que se va a escribir sobre este tema, ni pretendemos decir tampoco que somos las únicas que lo hemos hecho, pero sí creo que sería muy, muy valioso que a partir de esto pues se puedan desarrollar más materiales especializados que nos ayuden a lograr ese objetivo de transversalizar la perspectiva de género pues en toda la enseñanza del derecho, ¿no? Que no se quede nada más como un curso aislado. Y bueno, pues nada más quisiera agregar a lo mejor que nos vemos en el Congreso SEA. Creo que en otros congresos SEA ya ha habido, donde no es el tema central género, en las mesas relacionadas con este tema han surgido pues un poco de esto, de lo que estamos platicando acá, de lo que incorporamos en el manual, de lo que tratamos de incorporar en el manual, y seguramente en este próximo congreso, que además tiene como tema de enfoque especial la perspectiva de género, surgirán muchos temas también muy interesantes y creo que también pueden salir proyectos muy padres de ahí, ¿no? Entonces, pues por allá nos vemos. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Ana, por platicarnos un poquito de dónde nace este material. Y adelante, Valeria, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Ceci. Hola a todas.
Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre la estructura del libro. Consta de 5 capítulos. Los primeros responden a una serie de conceptos y temas que nosotras consideramos trascendentales para cualquier profesor o profesora que pretenda incorporar la perspectiva de género a sus cursos de derecho. En el primer capítulo, que titulamos Conceptos Básicos, enumeramos aquellos conceptos clave para que el estudiantado comience a problematizar su entorno. También pensábamos que comenzaran a cuestionar aquello que a lo mejor hasta ese momento no habían cuestionado y que comenzaran también a analizar cualquier situación bajo un lente distinto, el de la perspectiva de género. En el capítulo segundo, Género y Derecho, proponemos temas para que el profesorado pueda concientizar al estudiantado sobre los grandes aportes que han hecho los feminismos como movimiento, como teoría y como práctica al derecho. Ya en el capítulo tercero se aborda la evolución del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el marco jurídico mexicano, desde los primeros reconocimientos y hasta los tratados internacionales y la jurisprudencia relevante tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por su parte, ya en los últimos 2 capítulos, estos son particularmente útiles en los temas relacionados con derecho penal y con el sistema de justicia penal, porque están dedicados exclusivamente a estos temas. En ellos abordamos un poco el contexto de violencia de género en México, para después comenzar a describir los delitos que se relacionan con esta. Y ya en el último capítulo hablamos sobre cómo incorporar la perspectiva de género en la enseñanza del sistema de justicia penal. Además, a mí me gustaría resaltar como brevemente 4 aspectos del libro que creo son de mucha ayuda para la labor del profesorado. Primero, que vamos sugiriendo actividades de aprendizaje para los temas que planteamos. Y bueno, pensamos que esto le permitirá al profesorado no solo replicar estas actividades en el aula, también les dará una idea sobre qué tipo de actividades pueden implementar o adaptar estas mismas a sus necesidades. Segundo, que también somos como muy conscientes que los temas sobre género despiertan a veces resistencia en cualquier salón de clase. Y esto de alguna forma diríamos es común porque tanto estudiantes como docentes somos parte de una sociedad patriarcal en la que normalizamos construcciones culturales como los roles o los estereotipos de género e incluso situaciones de violencia contra la mujer. Es por esto que nosotras sugerimos una serie de actividades de reflexión que pueden servir como una herramienta para el profesorado, para que sensibilice al estudiantado y que éste también adopte una actitud más receptiva a los temas que se plantearían. Tercero, proponemos también estrategias de evaluación para cada una de las actividades de aprendizaje. Y por último, a lo largo del libro también fuimos sugiriendo materiales adicionales. Algunos de ellos como para profundizar un poco más en los temas, pero también otros más didácticos como películas, documentales, ensayos, con la intención de que también el profesorado cuente con recursos para acercar de una forma más amigable los contenidos al estudiantado. Y bueno, las invito a todas a leerlas y a leerlo y a aplicar sus contenidos en el aula. Muchas gracias, Vale, por describirnos un poquito más a detalle qué encontramos adentro de este material. Y bueno, Paloma, adelante con tus comentarios e impresiones sobre este material. Muchas gracias, Ceci, por el espacio y por la apertura del micrófono. Primero, agradecer bastante al equipo del SEAD por la invitación a este evento tan importante y a esta presentación de este material tan importante, que estoy segura será todo un exitazo. Felicitar a las autoras, a Ana y a Valeria, por el extraordinario trabajo que se ve en este libro, este trabajo de diseño, elaboración, revisión, coordinación, sistematización y todo lo que implica publicar algo así, no solamente un artículo, un libro propiamente técnico, sino un libro académico como libro de texto, podría decirlo, ¿no? Entonces, se valora bastante y se agradece.
para quienes lo vamos a utilizar de manera obligatoria. Y también a la Red de Mujeres, Educación y Profesiones Jurídicas del CEAD, que tuvimos a bien integrar en el último congreso presencial, que fue en 2019, y que hemos estado trabajando ahí con algunas limitantes. Es difícil compaginar agendas, sobre todo cuando quienes la integramos, pues traemos también una agenda laboral aparte, los horarios, las distancias, pero bueno, ahí vamos. Creo que seguiremos trabajando en futuros proyectos, y eso es muy motivante también. Y bueno, yo quería un poco estructurar mi intervención a partir de dos reflexiones que después de lo que ya platicaron tanto Ana como Valeria, pues quizá puedan sumar a una reflexión final. Primero, reflexionar sobre a qué me refiero, a qué nos referimos exactamente con perspectiva de género feminista en la educación jurídica, y por qué me parece que es importante, que es necesario y que es urgente incorporar este enfoque en la enseñanza del derecho. Y luego, después de estas reflexiones, ¿por qué creo que este libro de docentes reúne todos estos comentarios, estas características, y que se convierte en una herramienta bastante útil para incorporar la perspectiva de género, como bien decían ustedes, no solo en la parte especializada de derecho penal, sino en el derecho en general? Y bueno, para montarme al primer punto de reflexión, me parece que para poder hablar de género y educación jurídica, primero tendríamos que hablar de esta relación que hay entre género y derecho. Y para hablar de género y derecho, primero definitivamente tenemos que situarnos y reconocer todo lo que hay atrás de trabajo, de lucha, de recorrido para poder estar hoy aquí hablando de esto. Y porque sabemos que el feminismo como movimiento vindicatorio de derechos humanos de las mujeres no solo conquistó derechos, sino que se encargó de teorizar realidades y de precisamente desarrollar conceptos fundamentales que se vuelven básicos para el análisis de fenómenos sociales, incluyendo obviamente el jurídico. Que si bien es cierto, llegó un poquito más tarde, empieza todo este relajo desde enfoques antropológicos, sociológicos, psicológicos, llega porque tiene que llegar, porque no podemos dejar el derecho aparte o el derecho retrasado. Llega y estamos en eso, ¿no? Y entonces me parece interesante cómo a partir de esta relación género y derecho surge lo que en la literatura han llamado como feminismo jurídico, que parte de reconocer que el derecho es una institucionalización de un orden patriarcal, pero que al mismo tiempo este feminismo jurídico pretende demostrar que el derecho se conforma de aspectos tanto sociales como culturales, como políticos, como económicos, y que todos estos juegan en la misma cancha, y que todos estos intervienen para diseñar las estructuras jurídicas que nos van a regular la sociedad, ¿no? Estos estudios o estos feminismos jurídicos llegan a América Latina allá por los 90s, ya también tardecito, pero llegan, que eso es lo que importa. Y llegan en un contexto cuando ya está CEDAW, cuando ya está Belém do Pará, cuando ya están todas estas conferencias mundiales de la mujer, y llegan particularmente a acentuar esta investigación en materias específicas, de relacionar este género con el derecho y con los derechos humanos, y empieza a publicarse y a investigarse al respecto. Y al mismo tiempo, me parece, además de estar reflexionando sobre el derecho en sí, sobre el derecho como institución patriarcal, empieza a reflexionarse también sobre las personas que van a hacer uso de ese derecho. Y empieza a focalizarse la importancia y la necesidad en la formación jurídica de esas personas que llegarán a ser utilizadores del derecho, operadoras jurídicas, y que utilizarán ese derecho que tanto estamos transformando, y que nos damos cuenta que de nada va a servir, o de muy poco va a servir, transformar el derecho, esta institución patriarcal, si seguimos partiendo desde bases de enseñanza jurídica patriarcales, ¿no? Y entonces creo que ahí empieza como a focalizar la necesidad de transformar la enseñanza jurídica del derecho. Y igual que todas las transformaciones de género, me parece que también esta transformación en la educación jurídica es bastante ambiciosa, al igual que
la transformación de otras instituciones, que no solo se limita a incorporar una materia en la currícula, por ejemplo, o a hacer programas especializados, o inclusive a transversalizar el género en la currícula o en el plan de estudios. Incorporar una perspectiva de género en la enseñanza jurídica va más allá de la currícula. Implica un compromiso también institucional, implica paridad en la planta docente, en los cuerpos académicos, en los cuerpos administrativos, implican universidades sin estereotipos, seguras, libres de violencia, implica bibliografía feminista, darle voz y visibilización a todo lo que han escrito tantas mujeres y que han seguido invisibilizadas. Implica muchas otras cosas, ¿no? Más allá de esto que decíamos de la currícula. ¿Por qué? Justo por lo que decíamos de el derecho es una institución patriarcal per se. Decía Catherine McKinnon que el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Y en esa frase me encanta porque esa frase resume perfectamente lo que me quiero referir con derecho como institución patriarcal androcéntrica. Y bueno, la perspectiva feminista justo viene perspectiva de género, justo viene a ser como esta herramienta, no solo para desarrollar un enfoque, es decir, para visibilizarlo, sino me parece que ya estamos como en el nivel encima de esta perspectiva de género y entonces implica desarrollar una conciencia de género. Y es una conciencia de género crítica además. Esta conciencia que va a permitir a estudiantes cuestionar inclusive lo que se dice que es justo y es igual, y es igualitario, por más legal que sea. Y esta conciencia no la tiene la enseñanza tradicional. Esta conciencia no la tiene la bibliografía ordinaria, esta conciencia sí o sí se debe germinar en las aulas. Por eso tan importante y por eso tan fundamental este libro y por eso les agradezco bastante que lo hayan hecho así. ¿Y por qué creo que este libro justo da como en el clavo, llega al objetivo? En primer lugar porque combina de una manera muy interesante, ya también lo decía Valeria, esta parte teórica con la práctica. Que también es cierto que no es el único del SEAD. El SEAD se ha caracterizado porque sus libros, sus manuales son así, combinan muy bien la parte teórica con la práctica, pero me parece que en temas de género influye bastante, porque género estamos hablando de construcciones sociales que hemos aprendido, que reproducimos consciente o inconscientemente porque las traemos tan institucionalizadas, interiorizadas y normalizadas que no nos damos cuenta. Y la única forma de empezar a identificarlas no es leyendo, no solo leyendo, es además llevarlas a la práctica. Entonces eso me parece muy importante de este libro, que además de todos los recursos didácticos que utiliza, sí creo que llega a tener impactos en el desarrollo profesional específicamente, pero también interno, también personal. Luego también lo que decía Valeria, esta incorporación de los conceptos básicos en teoría de género me parece importante, pero igual me parece que va más allá porque incorpora además también teoría feminista. Conceptos como androcentrismo, conceptos como feminismo, conceptos como patriarcado. Me parece importantísimo que vengan. Mucho tiempo se trató de hablar más de sistema sexogénero que de patriarcado, porque patriarcado era como una palabra muy peligrosa, muy fuerte. Entonces generaba como cierta resistencia. Actualmente el patriarcado ya es una palabra que escuchamos en el vocabulario ordinario. A fuerza lo han escuchado una vez, al menos en esta semana que ha pasado, ¿verdad? Bueno, hay quienes dicen que no, que hasta hace poquito, pero no vamos a hablar de eso. Entonces creo que retratar o decir las cosas como son, hablar de patriarcado, porque estamos en un patriarcado, y decirlo como es, permite visibilizar una realidad como es. Entonces, me parece interesante ese abordaje, me parece interesante la forma en la que también, justo como decía al inicio, para tener este manual tuvo que haber un recorrido que ustedes también aprovechan el espacio y lo visibilizan y lo reconocen. Porque estamos aquí, sí, y estamos hablando ya de una enseñanza jurídica con perspectiva de género y todo, pero para eso
pasó todo esto. Y entonces es importante que quienes estudiamos el derecho sepamos eso. Luego también darle voz y darle espacio a mujeres feministas que han desarrollado bastante teoría jurídica feminista es bien importante, sobre todo porque no estamos acostumbrados a leerlas, a escucharlas. Entonces, yo sé que ha de haber sido un trabajo bien difícil escoger algunas de las bastantes autoras que hay, pero me parece interesante y además porque tampoco tenemos como todo el espacio para decir, oye, esta autora habló sobre todo esto, ¿no? Pero es importante visibilizarlas y generar ahí, aventar semillitas que seguramente brotarán en un futuro. Me parece bastante interesante la forma en la que se aborda los derechos humanos también desde una perspectiva de género y feminista, porque recordemos también que el movimiento feminista, uno de sus grandes aportes fue esta reivindicación del principio del derecho a la igualdad, que no llegó con la Declaración de los Derechos Humanos, sino mucho después. Y tardó bastante e implicó un trabajo considerable para decir, no somos iguales en el sentido de idénticos a los hombres. Y entonces eso se ve en este abordaje de los derechos humanos de las mujeres. Y en todos estos instrumentos que también señalan, que además son vinculatorios y que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes deben de conocer, manejar y dominar. Conocer la experiencia lamentable de nuestro país en el sistema interamericano y en las sentencias de la Corte Interamericana para visibilizar y visualizar realmente la situación grave que tenemos en el país, ¿no? Eso respecto de la primera parte, que también me parece importante porque, como decía Ana, es una parte diseñada no para solamente el derecho penal, sino para cualquier derecho en general. O sea, me parece que esta es una materia que debe de darse en los primeros años a todos y a todos. Luego ya también respecto de la parte específica de penal, me parece muy interesante el abordaje que se da a los delitos sexuales, porque otra vez se parte de los delitos sexuales, pero en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y es muy diferente abordar los delitos sexuales por separado a esta relación que tienen con un derecho humano reconocido, ¿no? Además, esta interesante aportación de visualizar a la mujer no solo como víctima, sino como imputada, y que como imputada tiene derecho a una defensa técnica con perspectiva de género también, libre de estereotipos. Y bueno, finalmente me parece, ya con esto ya voy a cerrar, que como decía, este libro para docentes resulta desde mi perspectiva una herramienta bastante útil, equiparable a un libro de textos. Este es un libro que debe acompañar a las y los estudiantes y también a las y los docentes en su recorrido por la enseñanza-aprendizaje del derecho, porque es una realidad que tanto el derecho como su enseñanza no puede seguir continuando con estos esquemas tradicionales eminentemente patriarcales, ¿no? Es importante desarrollar estas nuevas herramientas y sobre todo, que me parece que es el objetivo que cumple con este libro, poner atención en esto que comentaba sobre la conciencia de género crítica, que creo que al final el libro aporta bastante a eso, porque le permite a los estudiantes áreas para cuestionar, para desestabilizar, para incomodar, para debatir, inclusive temas que ni en el feminismo se han resuelto. Y entonces le permite a las y los estudiantes tener herramientas suficientes para adoptar una postura personal propia, más allá de los argumentos y más allá del sentido de su postura, pero una postura sólida y defendible. Y bajo todos estos conceptos teóricos que se han ido desarrollando durante este libro. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y otra vez muchas felicidades. Muchas gracias, Paloma. Yo rescato lo que comentas sobre lo valiosos que son los recursos que aparecen en este manual. Yo específicamente recuerdo uno que consiste en que el estudiantado escuche esta canción de Vivir Quintana, la de Sin Miedo,
y que a partir de esta canción reflexiones sobre como el contexto de violencia y la frustración que sienten las mujeres, ¿no?, ante un país con cada vez más feminicidios, ¿no? Entonces, pues rescato lo que dices, que los recursos que contiene este material son de verdad buenísimos. Muchas gracias a las tres por sus intervenciones. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos plantean en el público. Vamos a comenzar con 3 preguntas, las voy a plantear y bueno, ya las pueden responder en el mismo orden de sus intervenciones y pueden escoger, o sea, siéntanse libres de responder cualquiera de las preguntas. La primera pregunta por José Palmerín dice: ¿cómo podemos lidiar con la resistencia del estudiantado hacia cualquier tema que tenga que ver con género? Es una pregunta muy buena. La segunda pregunta por Paco Guzmán dice: ¿cómo aplicar la perspectiva de género de forma transversal en el aula más allá de los contenidos? Y una tercera pregunta por parte de Fernanda Hernández. Dice: ¿qué pueden hacer las escuelas de derecho desde una perspectiva institucional para actuar con perspectiva de género? Creo que, Paloma, tú ya comentabas un poco de eso, pero tal vez puedan ahondar en esta respuesta. Y bueno, muchas felicitaciones también por parte del público hacia las autoras aquí en los comentarios. Entonces, si quieren empezar a responder como en el mismo orden de sus intervenciones. O sea que empiezo yo, ¿verdad? Eso quiere decir que empiezo yo, ok. Empiezas tú, Ana, y luego Valeria y al final. Perfecto, muy bien. Gracias, Ceci, y gracias por sus preguntas y por su tiempo y atención a quienes nos están siguiendo, padrísimo. Quiero nada más decir otra vez, aunque luego a lo mejor hay comentarios finales, pero no saben cómo estoy disfrutando compartir este espacio de las 4 con Paloma. También tuve la oportunidad de coincidir en el trabajo de esta red que justo se crea en el Congreso SEAD. Y la verdad es que por más que nuestras interacciones a lo mejor no eran, como tú dices, tan constantes y demás, fue muy, muy enriquecedor. Nos hicieron comentarios. Luego es bien complicado también recibir los comentarios porque, como decías ahorita, Paloma, hay que escoger luego cuáles contenidos. Hay comentarios que nos decían: es que tienen que incluir todo esto. Y otros que decían: oigan, pero váyanse más sencillo para que sea más comprensible. Y Valeria y yo así, ¿no? pero a pesar de todo eso, fue muy, 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 muy enriquecedor, y así me siento también en este espacio como muy a gusto. Y bueno, ya no las preguntas, perdón, pero quisiera enfocarme por lo menos en la de la resistencia del estudiantado, porque la verdad es que es una de mis luchas internas cada vez que toco estos temas, y creo que he llegado como a la conclusión de aceptar, de reconocerme siempre, o sea, de reconocer como mi aportación cuando hablo de estos temas y demás, como una parte, un pedacito de información, o sea, como una facilitadora de información o de acercar a quienes están en el aula a estos temas, pero también siempre muy consciente de que, como decía Paloma, ¿no? O sea, hablar de estos temas va mucho más allá de únicamente decir: ya conozco el tema, sino que está íntimamente relacionado con una conciencia, o sea, con un proceso reflexivo individual, y cada quien está en un momento diferente de ese proceso, o sea, cada quien va construyendo esa autoconciencia feminista o no, o protofeminista, como yo a veces digo, cuando en mi protofeminismo yo pensaba que, porque son procesos así, ¿no? Evolutivos y no lineales, personales, y entonces tenemos que ser muy respetuosas como docentes, me parece, cuando nos acercamos con estos temas, por más que escuchemos cosas que nos chocan y que completamente con lo que nosotros pensamos y creemos firmemente. Me parece que es eso, como ser muy respetuosos en los distintos contextos, considerar que ya es valiosa la aportación que hacemos a este proceso de construcción de la conciencia individual y personal de cada quien, pero siempre desde esa posición de entender las resistencias, respetar los procesos individuales y hacer las paces con la aportación que podamos hacer con lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo pronto me quedaría con esa pregunta y luego a lo mejor pues podemos ir haciendo más dinámico el diálogo, ¿no? Muchas gracias, Ana. Sí, definitivamente, pues no, o sea, no es algo que se puede cambiar en una clase, en una sesión, ¿no? Es todo un trabajo de construcción personal. Valeria, adelante. Gracias, Ceci. Bueno, yo
voy a responder a la pregunta sobre cómo transversalizar la perspectiva de género en el aula. Sí la entendí bien, ¿verdad? Bueno, primero pensaría como en la importancia de incentivar las participaciones de las estudiantes, de las mujeres. Creo que siempre cuando se da una clase tienes que ser consciente de que la experiencia de las estudiantes en la universidad es distinta a la que tienen sus compañeros hombres, ¿no? Porque las mismas construcciones socioculturales hacen que las mujeres a veces como que no nos sintamos seguras como de participar o no nos sintamos seguras de nuestras respuestas, como esa inseguridad. Y bueno, eso termina limitando nuestras participaciones en el aula. Entonces, por eso creo que es importante incentivar las participaciones de las estudiantes de forma respetuosa, claro. Otro tema importante que pienso sería utilizar el lenguaje no sexista, porque, bueno, es importante que nombremos a más del 50% del alumnado que está en el salón de clase y no hacer como que no existen. Otra cosa sería como prestar la misma atención y tener las mismas expectativas tanto de los estudiantes hombres como de las mujeres. Y por último, y creo que ya lo mencionaba un poquito Paloma, es sobre el uso de materiales inclusivos. La mayoría de los libros que estamos leyendo siempre pues son escritos por hombres, o sea, y entiendo que digo, son los que encontramos de forma más fácil, de forma más sencilla, porque pues hasta ahora se le ha dado siempre como prioridad a los conocimientos y a los saberes de los hombres, pero se ha invisibilizado las aportaciones de las mujeres al derecho de esta forma. Entonces sí es importante que utilicemos materiales, libros, artículos, lo que sea, escritos por mujeres. Muchas gracias, Valeria. Y sí, quienes utilicen este material se van a dar cuenta que pues enlistan a una serie y explican las teorías de una serie de juristas feministas, entonces por ahí pueden empezar, ¿no? Como por estas autoras que ya se proponen en el material. Paloma, pues falta de responder la pregunta sobre la perspectiva de género desde el ámbito como institucional. No sé si quieras responder esa o pensar responder alguna otra. Sí, está bien esa para ya no repetir. Creo que, como lo decía ahora que platicaba, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que es un reto ambicioso, pero que podemos, pero no por eso es imposible, y que podemos ir trabajando como ahora sí que pasito a pasito. Uno de los grandes aportes es la incorporación de este manual, por ejemplo, de este libro, por ejemplo, me parece una actividad principal y una buena primera actividad para ir incorporando la perspectiva de género en la enseñanza jurídica, ¿no? O sea, utilizarlo, como decía, como un libro de texto que acompañe el recorrido de aprendizaje de las y los estudiantes. Pero como también decía, no solo podemos quedarnos en la reestructura curricular. La perspectiva de género va más allá e implica también compromisos institucionales y más complicados también, pero que tampoco por eso son imposibles. El hecho, por ejemplo, de incrementar incrementar mujeres en la planta docente, generalmente quienes la carrera de Derecho es una carrera como antigua, vieja, por decirlo bonito. Y entonces las materias generalmente traen arraigadas también docentes. Y esos docentes en su mayoría son hombres. Luego también llega como el estereotipo también en las asignaturas. Porque luego sí hay maestras, claro, y dicen, no, sí, aquí nosotros tenemos maestras. Sí, pero resulta que también hay jerarquías en las asignaturas, ¿no? Y entonces algunas asignaturas son exclusivamente masculinizadas o exclusivamente impartidas por varones y unas exclusivamente o reservadas
a las mujeres, ¿no? Entonces, por ahí también podríamos empezar a transformar en ese sentido. Otro tema súper importante y actual es el tema de la violencia universitaria. Campus universitarios libres, seguros y libres de violencia son la necesidad de hoy en día. Protocolos para atender casos de violencia, no solo en el nivel de estudiantado, sino también en el nivel de trabajadoras, empleadas, administrativas, académicas, directivas, etcétera. El impulso, por ejemplo, a la investigación en temas de género y derecho, o de género y feminismo, o en estos temas. Yo, por ejemplo, que recientemente estoy trabajando en investigación con universidades, batallo mucho para identificar o extraer datos estadísticos segregados. Eso también es algo que se puede hacer y que ayuda a visibilizar una realidad para poder identificar qué acciones hacer, ¿no? Pero es una buena acción también. Paridad también no solo en la planta docente, sino también en los cuerpos académicos y administrativos, en el nivel de directivos, en el nivel de coordinaciones, en los niveles altos de las universidades. Es importante impulsar también por ahí temas de paridad. Y bueno, me suma lo que ya también decía Vale, todo esto de la bibliografía, visibilizar esta bibliografía escrita por las mujeres, incorporarla como material obligatorio. Hay bastante, solo que no la conocemos, pero incorporarla como, luego también me han dicho, pero es que entonces ya no vamos a leer a Locke y Hobbes. No, sí los leemos, pero también leemos esto. Y a ver, vamos entonces a analizarlos, a compararlos, a identificarlos, a partir de ahí, y esto es algo que aprovecho para decir en la pregunta de cómo lidiar con el estudiantado, en mi experiencia, el área de debate es la que mejor disfruta, o es la que más disfruta. Y entonces quizás ser estratégicas en las preguntas detonantes o en los temas detonantes pueden acercar o pueden despertar el interés en las y los estudiantes. Además que también quería decir que les aseguro que una manera óptima de lidiar con esta resistencia por parte del estudiantado es incorporar este libro. Les aseguro que todas las herramientas que brinda el libro van a despertar el interés hasta de quien no tenía o hasta inclusive de quien no quería. Y creo que ya. Muchas gracias, Paloma. Ana, Valeria, ¿quisieran agregar algo más sobre estas preguntas? ¿Algo? No, bueno, si hay más, pasamos mejor a alguna otra, o si ya no hay. Sí, otra pregunta es, ¿cómo seleccionaron los temas y contenidos del libro? Y también pregunta Álvaro Molina, ¿cómo deben influir los factores biológicos, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en la enseñanza con perspectiva de género? Bueno, me voy a referir a la primera. La verdad es que fue un proceso, igual como les decía, a este proceso enriquecedor y padrísimo al que me refería hace rato, pues fue eso, o sea, desde la construcción de los temas, creo que, no recuerdo si desde el mismo congreso o en reuniones posteriores de la red, pero hacíamos lluvia de ideas. A lo mejor vale la pena que demos un poquito de contexto sobre a quiénes integramos esta red, pero somos profesoras de distintas universidades a lo largo de todo el país que, como decía Paloma, o sea, dedicamos pues, tiempo adicional a las labores que sabemos que el profesorado en México está súper saturado de carga de horas docentes, de horas de investigación, de horas de tutorías, de horas de trabajo administrativo, pero aparte, pues este interés legítimo en verdaderamente transformar la enseñanza del derecho hacia una perspectiva pues de derechos humanos, perspectiva de género y demás, hace que quieran dedicarle este tiempo extra y contribuir de manera
totalmente voluntaria pues a la creación de estas herramientas, ¿no? Entonces, pues en el SEAD nos dimos a la tarea de arrastrar el lápiz, pero no solas y no de la nada ni tratando de inventar el hilo negro, sino a partir de estos diálogos con estas personas expertas que son tan cercanas a nosotras. Y bueno, pues así es como empezamos a construir los contenidos, ¿no? Respecto a, digo, ya lo hemos dicho, es la tercera vez que se va a mencionar, pero en cuanto a elegir qué se queda dentro del libro y qué se va, yo creo que eso sí fue más complicado porque pues podríamos hacer tomos y tomos y tomos, ¿no? Pero había que elegir, había que empezar por algo y bueno, pues creo que pues fue lo que quedó, como que la forma más orgánica de ir estructurando los contenidos. Igual ahorita Valeria podría complementar también esta parte, pero bueno, más o menos fue así el proceso, ¿no? Muchas gracias, Ana. ¿Vale? ¿Tú quieres? ¿Sí? Nada más quería preguntar como la segunda pregunta, creo, no sé si no la entendí bien, pero no sé si me la podría repetir. Sí, claro. Dice, ¿cómo deben influir los factores biológicos, o sea, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en la enseñanza con perspectiva de género? Ok, o sea, responderé como lo entiendo. O sea, supongo que este libro lo que pretende es como, pues que no influya, o sea, ni tus genitales, ni tu expresión de género, ni absolutamente nada como en el aula. Y si tendría que influir en algo, es como nombrarlo como, o sea, como una herramienta para nombrar un problema, como de algo de lo que han surgido tantas desigualdades sociales. Y como sobre el comentario del contenido, sí, o sea, concuerdo con Ana de que fue súper complicado. Me acuerdo cuando estábamos redactando la parte como de los conceptos y siento como que pensábamos en uno y luego se nos venían 15 más y luego esos 15 y luego no, creo que eso también es muy importante que esté ahí, o sea, hasta que después fue como, no, a ver, centrémonos. Entonces sí, como que fue súper complicado, ni siquiera me atrevería a decir como de que los temas que están ahí son exactamente los más importantes. Igual creo que ya cuando el profesorado lea como el libro y empiece a profundizar más sobre los temas, se va a ir dando cuenta como sobre qué más cosas hay que incorporar, como qué hizo falta, adaptarlo como a sus clases, pero sí, o sea, no sé cómo que respondería exactamente en el cómo elegimos los temas, pero sí te podría decir que fue demasiado complicado. Gracias, Valeria. Pues sí, me imagino un montón de temas y conceptos importantes que quieres abarcar, pero pues hay un límite, ¿no? Paloma, ¿tú quieres comentar algo sobre las preguntas? Pues en el mismo sentido que tanto Ana como Valeria, ¿no? O sea, la verdad sí creo, yo no participé en esa selección, pero seguramente ha de haber sido un proceso bien complicado, porque luego una quiere poner todo, y entonces pues no, a veces es mejor ir seleccionando para que sea como, aunque quizá, como dice también Valeria, y totalmente válido, o sea, quizá no abarca la totalidad de los temas, porque es imposible, abarca temas interesantes para un primer acercamiento. Entonces creo que también le deja a las y los docentes esta flexibilidad para ir incorporando ya desde su perspectiva y adaptando a su aula. Y solamente para la última pregunta, de cómo, aquí la tengo, de incluir los factores en la enseñanza con perspectiva de género. Yo creo que igual en el sentido de lo que señala Valeria, y quizá no sé si yo recomendaría profundizar un poco desde el feminismo de la diferencia, que me parece que ahí podría encontrar algunas respuestas a este enfoque de advertirnos diferentes, pero no por eso desiguales. Creo que por ahí podría ser una herramienta interesante para relacionar los factores biológicos o las diferencias biológicas en la enseñanza con perspectiva de género. Muchas gracias, Paloma. Pues ya no tenemos más preguntas, entonces si nadie tiene un comentario final para pasar ya a la despedida, ¿no? Yo Ana. de verdad nada más quiero otra vez agradecerles a todas que la nostalgia, la que extraño el SEAD.
De verdad, agradecerles un montón. Paloma, qué linda. Yo creo que Valeria se va a sentir más o menos como yo, que es bien difícil, pues, en todas las presentaciones de materiales, ¿no? Pero es como difícil voltear a ver lo que una hizo y lo que una publica, pero ay, se siente como muy bonito escucharte. La verdad es que qué bueno que estás por acá, que mil gracias por leernos y bueno, pues lindísimos tus comentarios. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Igual a los comentarios que estén por ahí en las redes, los buenos y los malos también, las críticas constructivas son bien recibidas. Entonces, de verdad que cualquier observación que tengan, o sea, esto es un punto de partida, ¿no? O sea, para nada pretende ser un trabajo terminado. Es como, bueno, aquí va una primera propuesta, vamos a construir todo lo que se les ocurra. Y bueno, pues nada, creo que estamos súper abiertas a escuchar sus comentarios y, no sé, posibles proyectos y demás. Entonces, de verdad, mil gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues no me queda más que agradecerles, Paloma, Ana, Valeria, por estar aquí. De verdad que un gusto coincidir con ustedes en este evento. Y también agradecer a quienes nos siguieron desde la transmisión en Facebook. Les recordamos que pueden descargar este material de forma gratuita en la página web del SEAD, que es www.sead.org.mx, en el apartado de Biblioteca SEAD. Solo tienen que registrarse y pueden descargar este material y todos los materiales del SEAD de forma gratuita. Y les invitamos, como dice Ana, a compartir con nosotras sus impresiones sobre este libro y cómo lo han incorporado en su práctica docente. Igual nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Y nada, pues muchas gracias a todos y a todas y hasta luego. Nos vemos pronto.